Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Glenda Omaña, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor contribuir al periodismo de Guatemala. Usted quizá lo conoce, pues ha tenido mucha visibilidad como analista y columnista. Es politólogo, sociólogo, profesor, autor de varios libros y consultor internacional. Continuamos con nuestra serie de entrevistas a los candidatos presidenciales por un voto a conciencia. Hoy nuestro invitado es Manuel Villacorta, candidato presidencial del partido WINAC. Los corruptos robaron nuestros recursos, pero no robaron nuestra esperanza. Con un nuevo liderazgo político y un pueblo decidido al cambio, el futuro será nuestro. Y WINAC significa persona humana, es el partido que representa al candidato Manuel Villacorta. Bienvenido. Muchas gracias, Glenda. Valoro profundamente esta invitación y estar aquí en Canal Antigua. Bueno, ha venido muchísimas veces también a este canal como analista. Hoy lo ocupa otra función totalmente. ¿En qué momento Manuel decide, bueno, voy a aspirar a la presidencia de Guatemala? ¿Por qué? Okay. Bueno, fíjate que ese es un caso curioso porque realmente mi campo ha sido la academia, ¿no? Y las ciencias sociales particularmente. Y cuando uno estudia la política y las ciencias sociales desde la perspectiva académica, se da cuenta cómo funcionan los sistemas. Y en el caso de Guatemala, que ha sido un sistema tan corrupto, tan infuncional, existe una barrera de decir yo no puedo participar ahí. Y eso quizás ha afectado para que mucha gente buena no participe en política. Una apatía. Una apatía, pero hemos llegado a extremos, Glenda, verdaderamente insospechados, de crisis, de degradación total en el país, en donde sí se hace necesario que ciertas, diríamos, reservas académicas, políticas, morales, participemos. Y producto de ello me empecé a reunir con un grupo de amigos que formamos una asociación. ¿Hace cuánto? Hace más o menos unos 8 meses. Ah, desde hace 8 meses se viene... 8 meses, veníamos juntando, sí. Y empezamos a tener contactos con algunos partidos políticos, pero hay que aclarar que fueron los partidos los que supieron de nuestra asociación y nos buscaron. Y con WINAC fue una relación verdaderamente fuera de lo común. WINAC es un partido que surge de las entrañas de nuestro país. Hace 15, 14 años. Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú, la doctora Menchú, entre otros, conformaron la conformación precisamente de un comité pro formación de partido político, y en aldeas, en caseríos, con sus documentos, tomando afiliado, llenando requisitos, y así fue como surgió el partido. Es un partido que surge de las entrañas de nuestro pueblo, no es un partido de cartón, tampoco es un partido creado en el penthouse de un edificio muy lujoso, con fines deliberados, no, es un partido de pueblo. Y creo que eso fue lo que a mí más me animó a escucharles y a empezar la relación. Y mi nominación no fue una nominación a dedo, como ocurre en los demás partidos políticos. Esa nominación fue siguiendo las costumbres ancestrales de las organizaciones mayas e indígenas. Tuve que reunirme a solicitud de ellos con autoridades ancestrales mayas varias veces, con grupos de profesionales mayas, jóvenes, con grupos de mujeres. Y luego de hacer ese recorrido por todo el país, en las organizaciones que ellos tienen, el partido hizo una evaluación general de mi persona. Luego me convocan y me dice el Comité Ejecutivo Nacional, bueno, Manuel, hemos hecho un análisis y creemos que usted reúne las condiciones. O sea, ¿había otros también que estaban compitiendo, por decirlo así? Habría algunas otras personas, sí, así fue una elección muy democrática y creemos que usted es la persona que podría ser nuestro representante y nuestro candidato presidencial. Glenda, para mí eso me sorprendió, en principio porque sí debo decir que yo tengo un fuerte compromiso desde siempre, producto de eso incluso fui exiliado, con las grandes mayorías de nuestro país, las causas sociales, la justicia, los derechos humanos. Me sentí muy cómodo, muy agradecido. Y hemos iniciado un trabajo fuertísimo con WINAC, cada vez más nutrido, y estamos muy contentos porque ha sobrepasado las expectativas. Cada día más organizaciones, más asociaciones en todo el país nos llaman y que nos ven como una verdadera opción. Y lo estamos manejando bien, a pesar de los recursos del partido que son económicamente muy modestos. ¿Cómo se financia? El partido no tiene financistas, Glenda. El partido que está en la zona 1 de la capital, cualquier persona a partir de este momento puede llegar y puede pedir los libros del partido, que ya están fiscalizados por el Tribunal Supremo Electoral,
y no tenemos financistas. El partido se está financiando, sí, pero por aportes muy, muy modestos. Es decir, se puede ver a través de nuestras reuniones, de nuestros eventos, que no son creados en grandes hoteles con pompa y recursos, muy modestamente. Pero sabemos perfectamente bien que el ciudadano guatemalteco, a pesar de esa gran apatía que tiene por la política, producto de la politiquería corrupta, la partidocracia corrupta que destruyó el país, va a saber elegir bien. Entonces estamos muy, muy satisfechos porque nuestro mensaje es transparente, es verdadero. Hablamos con la verdad y la gente lo percibe. Yo le diría a Glenda de que el guatemalteco y la guatemalteca, sin temor a equivocarme, tiene una gran experiencia política. Usted puede hablar con taxistas, con profesionales, agricultores, maestros, y todos tienen una gran experiencia política, porque hemos vivido golpes de Estado, hemos vivido transiciones a la democracia, rupturas institucionales, fraudes electorales, hemos probado gobiernos de empresarios, de militares, de outsiders, y el pueblo está muy compenetrado en eso. Y conoce mucho el tema. Y eso es precisamente lo que a nosotros nos hace confiar en que vamos a tener una participación muy, pero muy satisfactoria. ¿Cuál es la ideología del partido en este momento? En la actualidad, ¿cuál es la ideología? Bueno, debo decir que el partido es un partido muy incluyente, ¿no? Cuando se oye hablar de un partido indígena, se considera que las reivindicaciones étnicas, la tierra, y eso, por supuesto que eso es parte medular de nuestro proyecto. Pero es un partido muy abierto, porque en el partido están representadas las minorías del país, incluyendo poblaciones como la garífuna de toda la costa atlántica, el único partido que las tiene, la población xinca, por ejemplo, y también mestizos como nosotros. Es un partido muy abierto. Yo diría que es un partido de una vocación muy democrática, muy progresista, con un compromiso hacia las causas sociales irrenunciables, pero es un partido que tiene una visión muy abierta hacia el futuro. Por ejemplo, en el tema de la propiedad privada, en el tema de las inversiones, somos respetuosísimos de ellos, pero eso sí, bajo las limitaciones que sabemos que se deben implementar. Creemos que es un partido muy confiable y estamos convencidos que es la única alternativa que tiene Guatemala en este momento para superar la gravísima crisis. Muchos se enmarcan derecha o izquierda, ¿ustedes se enmarcarían dentro de...? ¿O hay otra clasificación? La clasificación derecha e izquierda es muy complicada, ¿verdad, Glenda? Porque puede haber una derecha desde la perspectiva política, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva del poder, y lo mismo con la derecha. Es decir, es muy difícil. Yo lo que puedo decirle es que probablemente podría ser considerado como un partido de izquierda democrática, muy progresista, con una visión de futuro muy desarrollista, nada, diríamos, contestatario, nada radical, todo lo contrario, porque sí tenemos dentro de nuestro plan de gobierno elementos que rescata, por ejemplo, también una derecha progresista, como podría ser el respeto a la libertad, a la vida, a la comunicación, a la propiedad. Pero sí quiero dejar claro y tajantemente que somos un partido comprometido con las grandes mayorías y que creemos en que Guatemala necesita un Estado fuerte, un Estado bien constituido. Pues ¿por qué no se ha logrado? ¿Cómo? ¿Por qué no se ha logrado esto? ¿En Guatemala? Bueno, la historia de Guatemala es muy trágica, Glenda. Precisamente desde la conquista para acá, sería larguísimo si pudiéramos abordarla. Pero vale la pena recordar que de 1944 al 54 Guatemala vivió un proceso democrático muy profundo, con dos gobiernos revolucionarios que cambiaron la realidad del país. Por eso se decía, Luis Cardoso Aragón decía, que el siglo XX en Guatemala empieza en 1944. Era un oscurantismo tremendo de dictaduras, ¿no? Hubo reformas profundas, una reforma agraria, reformas educativas, autonomía para la Universidad de San Carlos, que es la Universidad del Estado, se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, un código de trabajo. Es decir, hubo cambios verdaderamente revolucionarios. Lamentablemente, por azares del destino, esa revolución democrática, no violenta, fue abortada por intereses extranjeros. A partir de ahí, Guatemala entra en una etapa de oscurantismo tremendo. ¿Por qué no se ha logrado entonces, Glenda? Porque hemos tenido gobiernos que han respondido a los intereses de oligarquías, y eso hay que decirlo sin temor, porque es que la verdad no la puede ocultar nadie. Ahí tenemos el país, infraestructura destruida, pobreza, destrucción de los recursos naturales, no hay autoridad. Entonces nos damos cuenta que ahí no hay Estado, ahí no ha habido gobierno. ¿Por qué? Porque las instituciones del Estado fueron cooptadas, fueron secuestradas por grupúsculos que formaron esa partidocracia corrupta que se supo vender muy bien a los poderes fácticos.
A la larga, nadie ganó. Porque hoy le digo, los grandes empresarios de Guatemala están muy preocupados. ¿Hay temor en ellos? Tremendamente, pero no contra nuestro partido. Yo creo que el temor que tienen es que crearon un país que ahora ya les es inviable, Glenda. Yo he hablado con grandes empresarios con los que tengo muy buena relación. Y todos coinciden, por ejemplo, Glenda, en que están facturando mucho menos de hace 5 años para acá. Coinciden en que no tienen liquidez para seguir ampliando operaciones. Y coinciden en que todos han entrado en reducción de costos. Y lo más grave, en despido de trabajadores. Lo estamos viendo. Tienen un país con una infraestructura que ya no les es útil. Un país plagado de conflictividad, al borde de la ingobernabilidad. Una violencia que día a día los captura. Es decir, el país dejó de ser atractivo, pero fue lo que ellos construyeron a través de un Estado pobre, que no invirtió en la obra social. ¿Y quedó un resentimiento en ese sentido de un sector de la población hacia el otro? No, yo diría... que no ha logrado, que ha impedido más bien hacer una fusión o una unión dentro de Guatemala. Bueno, hablo desde la perspectiva del partido. Nosotros entendemos muy bien la historia del país y podemos considerar con nombre y apellido quiénes son los responsables precisamente de habernos llevado o no nos llevaron. La cooptación del Estado entre grandes empresarios, militares, politiqueros corruptos que hicieron una simbiosis perversa que nos destruyó. Porque lo que manda son los indicadores, Glenda. No las palabras, los indicadores sociales, por ejemplo. La realidad quiere decir, por ejemplo, bueno, usted antes decía que no, pero de cierta manera el movimiento que usted lidera, perdón, el partido WINAC, ¿es adverso a ese grupo, a los militares, a los empresarios? No. Nosotros no es que seamos... ¿O es un reclamo no estamos, por la injusticia social, digamos? Muy buena pregunta, Glenda. No somos adversos, ¿verdad? No somos contrincantes ni los vemos como enemigos. Simplemente tenemos el valor, como partido, como movimiento político, decir las cosas claras. Porque usted se va a entrevistar con otros candidatos que por los compromisos que tienen, que son partidos vinculados con estos grupos, no lo pueden decir. Nosotros sí. Sabemos quiénes son los responsables de haber llevado al país donde lo llevaron. No estamos buscando venganza. Todo lo contrario. Les estamos ofreciendo un cambio que a mediano y largo plazo... ¿Hay aliados ya en ese sector? Por ejemplo, aliados empresarios, aliados militares, ¿hay aliados? Sí, en todos los sectores. ¿Ustedes? Sí, en todos los sectores usted va a encontrar gente muy progresista, gente que entiende esto, que sabe que esto tiene que cambiar. Hace muy pocos meses, Glenda, y hay que hablar las cosas claras, el movimiento político WINAC y Manuel Villacorta hablamos con transparencia y hablamos directo, viendo a los ojos. Hace pocos meses, 5 grandes empresarios vinculados a las familias más poderosas del país fueron ligados a proceso penal por financiamiento ilícito. Poquitos días antes ellos habían salido diciendo que le pedían perdón al pueblo de Guatemala por eso. Entonces con eso probamos contundentemente que sí hay responsables, y ellos lo son. Ahora, reitero, no buscamos venganza, estamos viendo hacia el futuro. Nuestra venganza personal, ¿sabe cuál va a ser? Ofrecerles a ellos también un mejor país, donde puedan invertir con seguridad, con legalidad. Pero eso sí, como hemos dicho, porque WINAC tiene eso clarísimo, usted me lo va a preguntar sobre el tema del plan de gobierno, creemos en las inversiones, estamos totalmente convencidos de que las inversiones son el motor del desarrollo, internas y externas, ¿verdad? Pero eso sí, quien va a invertir va a encontrar en el gobierno un aliado para las mejores inversiones, pero esa persona que va a invertir, esa corporación que va a invertir, tiene que acatar requerimientos ineludibles, como por ejemplo, pago de impuestos. Tienen que pagar los impuestos y aquí no va a haber evasión fiscal. 2, pagar salarios justos. No se pueden seguir pagando salarios de hambre a los trabajadores de las grandes empresas. Y 3, que renuncien de antemano al intento de cooptar el Estado, que porque son grandes corporaciones o grandes instituciones pueden sugerir el nombramiento de un ministro. Esto se terminó. Con el movimiento político WINAC, el gobierno es el gobierno y los empresarios y los empresarios son otros. Somos aliados. Vamos a trabajar de la mano con los que quieran invertir, que van a ser muchos, tengan la certeza. Que sean buenos, pero todo acatándose a esos 3 requerimientos. ¿Qué le dice usted a quienes están preocupados por ejemplo, la ocupación ilegal de tierras, de la propiedad privada en ciertas zonas del país? ¿Dónde se origina ese problema? ¿Cuál es la solución? ¿Qué le dice usted a estas personas? Mire, Glenda, el problema de la tierra es un problema muy complejo, quizás es uno de los problemas torales del país. Le voy a dar un dato. Del 100% de las propiedades de las tierras de Guatemala registradas, el 80% de esas tierras le pertenecen a un 13% de los propietarios. O sea que el 13% de propietarios es dueño del 80% del territorio nacional.
Ahí está el registro de la propiedad, son datos, esto no es demagogia, se pueden confirmar. El campesino guatemalteco no ha tenido opción de desarrollo. Pero No. entonces usted está diciendo que se justificaría o se justifica esta, digamos, invasión. No. A lo que me refiero es... Digamos, de esa diferencia. Sí, el campesino guatemalteco no ha tenido asistencia técnica, asistencia financiera y mucho menos política pública de un gobierno que se preocupe de decir esa producción agrícola la vamos a sacar para exportación. Nuestro servicio diplomático consular está trabajando para abrir mercados a las cooperativas campesinas. Nunca en la historia eso ha pasado. Porque hemos tenido gobiernos que se han preocupado de las grandes plantaciones, del azúcar, de la palma africana, del banano, el café, pero no para los campesinos, Glenda. Es que esa es una realidad. Históricamente fueron despojados de sus tierras. ¿Hay falta de conciencia? Entonces, ¿ha habido falta de conciencia, Falta de preocupación o a qué se debe? Falta de conciencia y voracidad en contra de la gente pobre. Porque han sido explotados, han sido marginados de sus regiones. Originalmente la Costa Azul les pertenecía, fueron empujados hacia las zonas pedregosas del occidente, Glenda. Y sin embargo, siguieron trabajando. Hoy vamos a almorzar, vamos a cenar, y las verduras que vamos a comer están creadas por las manos de los campesinos indígenas. Y eso ha sido durante los últimos 500 años. Glenda, hoy, usted sabe que Guatemala está importando 18.000 millones de dólares año con año, y apenas exportamos 11.000 millones. ¿Dónde está ese déficit? ¿Quién se encarga de balancear esa balanza comercial? Los 8.000 millones de dólares que envían los campesinos indígenas que se fueron a trabajar a Estados Unidos. Yo fui migrante, viví en Estados Unidos, conozco ese proceso. Más o menos, yo le diría que más del 80% de los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos son indígenas. Véalo usted en el altiplano cuando usted llegue. Familias desarticuladas por eso. Es decir, a pesar de que fueron marginados, explotados, mantienen la economía de este país, nos están dando de comer desde hace 500 años y gracias a ellos están entrando 8.000 o ya casi 9.000 millones de dólares año con año. ¿Cómo lograr mejorar la situación de este sector, de los campesinos, de los indígenas que están en estas condiciones, sin que parezca para el otro sector, como usted decía, que es una acción en contra de este grupo? ¿Cómo lograrlo? Mire, Glenda, el daño ya está hecho. Eso ocurre en la realidad humana. Cuando se comete un daño ya está hecho. Tiene que haber entonces un resarcimiento y para eso tiene que haber un gobierno verdaderamente popular y responsable también, muy responsable. Porque el gobierno juega en un momento dado el rol de padre de familia al interior de todo un estado. Ya se hizo el daño, ya se registraron las propiedades a nombre de otros propietarios. Solo que fuese una reforma agraria profunda, una confiscación de tierras, pero eso no lo vamos a practicar, lo hemos dicho, no lo vamos a practicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues evidentemente sabemos que ya las condiciones para el campesino son desventajosas, pero habrá que hacer algo en esa realidad. Y es en principio, por ejemplo, fomentar verdaderas políticas públicas y programas sociales, ¿verdad?, orientados a generar desarrollo en esas áreas. Un desarrollo humano integral, de salud, de vivienda, de infraestructura, de educación, seguridad, que tenemos que dotarlo. Trabajar, por ejemplo, históricamente eso ha pasado. Se requieren recursos para esto, ¿no? Muchos recursos. Por ¿Y ejemplo, de dónde provendrían esos recursos para mejorar estos sectores? Ahora le contesto. Ha habido unidades de propiedad de indígenas, que también son los hay en el oriente, ¿no?, muy pobres, mestizos, que por necesidad han tenido que ir heredando 5 o 6 hijos, y eso se subdivide. Y hemos llegado a minifundios que definitivamente ya no son productivos. El cambio climático, Guatemala es el primer país afectado por el cambio climático en toda América Latina, Glenda. Hay lugares donde ya no llueve. Y esa gente está abandonada. Mire usted lo que es el corredor seco, por ejemplo. ¿Qué gobierno ha trabajado por ellos? Ninguno. Pareciera que se les oculta, se les esconde bajo la alfombra, como que si fuese una desvergüenza. Nosotros vamos a enfrentar todos esos problemas de frente. Entonces, pues tenemos planes, por ejemplo, de generar grandes programas de cooperativismo, priorizarlos en el tema de que el Servicio Exterior de Guatemala deje de ser un servicio cómodo, en donde los embajadores se dediquen a tomar vino y a escuchar ópera en París o en Madrid. Vamos a tener un verdadero equipo diplomático que gestione transferencia tecnológica, intercambio educativo, pero también que genere inversiones en el tema prioritario de las exportaciones y exportaciones de cooperativas indígenas. Ya no nos vamos a preocupar de las grandes empresas del café. Por supuesto que nos vamos a darle atención, pero nuestro objetivo va a ser en quien más lo necesita, como un médico, ¿no? Es ahí donde tenemos que operar.
precisamente para que se pueda generar una autonomía alimentaria en Guatemala, una verdadera soberanía alimentaria y que tengan excedentes para poder exportar. El daño está hecho, Glenda. Nos corresponde recibir un país en quiebra, destruido, confrontado, pero creemos que tenemos la capacidad, hemos estudiado la historia, hemos estudiado todos los problemas del país, tenemos una propuesta para todos los problemas del país. A ese nuevo liderazgo político del movimiento político WINAC debe sumarse entonces una población muy responsable, que se organice, que participe y crea por primera vez en la política, porque lo que anteriormente hubo no fue política, fue una politiquería corrupta precisamente de una partidocracia que jamás gobernó este país, que saquearon las instituciones del Estado. Cuéntenos sobre otras figuras del partido, su vicepresidenta, su candidata, su compañera de fórmula, Glenda, Liliana Hernández. Perdón. Y eso pues hablamos con el partido de una forma muy democrática, que tampoco fue hojuelas con miel, ¿no? Hubo discusiones fuertes y eso les pedí a los compañeros del partido. Aprendamos a discutir. Eventualmente vamos a levantar la voz, no vamos a estar de acuerdo, discutamos sin miedo. Aquí no hay sometimiento de nadie con nadie, toda idea vale, pero eso sí, hagamos un pacto. Nunca vamos a perder la unidad en el partido y lo hicimos, dándonos la mano todos en ese momento. No ha sido fácil, pero creímos que la figura de la mujer, que ha sido particularmente marginada, explotada, invisibilizada en este país, debería estar presente. Y porque la peor condición, desgraciadamente, es, se lo digo Glenda, en este momento, ser mujer, ser indígena y ser pobre. Ese prototipo, mujer, indígena y pobre, es lo que más se ha violado y destruido en este país, y no lo vamos a permitir. Para nosotros, en nuestro proyecto, en función incluso de la propia cosmogonía maya, con la cual yo me identifico, el rol y la función de los abuelos es importantísimo, y la abuela juega un rol impresionante. Entonces, porque ella, necesitamos una mujer, y una mujer indígena, y encontramos en ella, entre otras candidatas muy buenas que había, pero Liliana reúne grandes dotes humanos, es una abogada muy bien formada, con una gran especialidad en materia de derechos humanos, derechos de la mujer, por ejemplo, ha trabajado mucho con la cooperación internacional, es una mujer muy accesible, muy dulce, brillante. Déjeme decirle que yo me siento demasiado cómodo, han pasado demasiadas cosas buenas, haber encontrado un movimiento como WINAC, haber encontrado una compañera fórmula como Liliana, a mí me ha llenado de emoción y de certeza de que vamos con todo para ganar estas elecciones. ¿Diputados? Tenemos un buen equipo. Al Parlamento Centroamericano, Amílcar Pop, un diputado brillante que ha trabajado por todas las causas sociales en el Congreso en el tiempo que ha estado. Tenemos, por ejemplo, a Sonia Gutiérrez en el Estado Nacional, tenemos a Carlos Ortiz, a Ana Hernández, es decir, una serie de cuadros de primera línea, todas de una calidad humana intachable, que no se les puede acusar de corrupción, es decir, son la garantía para que este proyecto lleve un liderazgo verdaderamente diferente, Glenda. La seguridad, el empleo, el salario es parte de las grandes preocupaciones de los guatemaltecos. Queremos saber el plan que tiene Manuel Villacorta para enfrentar estos desafíos. De esto vamos a hablar en un momento. Ya regresamos. ¿CICIG? En nuestro gobierno vuelve y con más fuerza, definitivamente. ¿Con todo Iván Velázquez? Creemos que es conveniente y sano ya refrescar y hacer un cambio. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta serie de programas sobre los aspirantes presidenciales en las elecciones del próximo 16 de junio. Hoy está con nosotros el representante del partido WINAC, Manuel Villacorta. Y Manuel, quisiéramos saber cuál es el plan concreto para una de las principales preocupaciones de los guatemaltecos según encuestas, el salario y el empleo. Okay. Específicamente, ¿qué proponen ustedes? Bueno, como le decía Glenda, a partir de que nosotros sí hemos estudiado los problemas del país, lo que nosotros detectamos es que el modelo económico guatemalteco es el problema. Ahí lo encontramos, ahí está. Es un modelo económico basado en la agroexportación, que está exactamente igual a como hace 500 años.
Antes, hace 200 años, 100 años, exportábamos chocolate, añil, especies. Pero en todos estos 500 años nadie se ha dado cuenta y decir, bueno, cambiemos esto. No, porque fue muy cómodo para el poder instituido. Era muy cómodo tener una gran reserva de campesinos a su servicio que les trabajaran las grandes unidades latifundistas y exportar y hacer mucha plata. Estaban muy cómodos con eso. Hay que hablar claro, el pueblo trató de expresar eso en muchas ocasiones. Por eso surge el conflicto armado interno, incluso, ¿no? Porque se negaba la participación política de representantes de estos sectores. Yo le puedo mencionar 4 o 5 personas, empezando por Manuel Colón Argueta, que hace 5 días cumplió 40 años de haber sido asesinado. Él dijo, yo no creo en la violencia, voy a hacer un partido político para luchar por los intereses de las mayorías. Le legalizan el partido, al día siguiente lo acribían a balazos, Glenda. Así funcionaba esto. Entonces, resulta que la economía sigue igual, exactamente igual. Ahora es caña de azúcar, ahora es palma africana, ahora es café, es banano, pero no cambiamos. El modelo económico guatemalteco, Glenda, se conoce como un modelo primario, o sea, agrícola, ¿no? Ni siquiera secundario de servicios, menos terciario, que es industria, primario. Inestable, dependiente y dual, como lo dice Raymond Barre. Ese modelo no puede seguir funcionando. Vino la globalización en el mundo. Usted lo vio por sus funciones de periodista internacional, vinieron los grandes tratados de libre comercio, internacionalización económica, y Guatemala dejó pasar esa oportunidad. Seguimos con el mismo modelo, y cuando nos damos cuenta de ello, ya las cosas cambiaron. Nos seguimos exactamente con el mismo modelo. Le doy un dato. Año con año se están graduando 200,000 jóvenes de la educación diversificada. 200,000. Maestros, peritos contadores o bachilleres. 200,000. ¿Sabe cuántos encuentran trabajo? 10,000. 10,000. Y trabajo mal pagado. Y bajo condiciones muchas veces de explotación y sin garantías laborales. ¿Qué pasa con los otros 190,000 jóvenes? Año con año no encuentran trabajo. Se van al mercado informal. ¿Qué hay que hacer? Ok, ahora van al mercado informal o van precisamente al desempleo o a buscar emigrar. Ahí están las causas de la inmigración, que las autoridades de Estados Unidos no ven, que no se los trata de muros. Hay que trabajar aquí en eso. Nosotros lo entendemos y entonces sabemos que modificar un modelo económico, Glenda, no es una cuestión de 2 años. El candidato que esté ofreciendo plazas en este momento por miles de miles es un demagogo, como el que opina sobre la pena de muerte y todos estos elementos. Va a costar mucho, porque vamos a heredar un modelo así. Hay que ser objetivos, porque nosotros no mentimos, pero vamos a enfrentar ese problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabemos que Guatemala tiene grandes potenciales para la empresarialidad, y la gente joven lo es. Yo fui embajador en Israel, y pude ver cómo el gobierno de Israel, por ejemplo, promueve en sus juventudes 3, 4 muchachos, se les permite una oficina en un edificio y se dedican a la investigación, o incluso a cultivos no tradicionales. Y el gobierno los dota de asistencia técnica, financiera, pero su servicio exterior les está abriendo mercado. Usted puede hablar con el embajador de Israel en Guatemala, a eso se dedica. Es decir, eso tenemos que hacer nosotros. Decirle a los jóvenes, te voy a decir algo, viéndote a los ojos muy fuerte, rompe tu currículum y ya no busques empleo, porque no lo vas a encontrar. Vamos a tener que pasar una fase de empresarialidad. Usted conoce muy bien Estados Unidos. El 80% de la riqueza de ese país no la produce la Ford, ni la General Motors, ni McDonald's. ¿La produce quién? Las pequeñas y las medianas empresas. Hacia eso tenemos que ir. Apuntar precisamente. Para eso se ocupa financiamiento. Financiamiento. ¿De dónde se? Bueno, en primer lugar necesitamos hacer una profunda reforma fiscal y reorientar el gasto público. Usted sabe, Glenda, que de 80 Ahí se requiere el apoyo del Congreso, que también es un desafío. Pero tenemos la certeza de que van a entender que hay que hacerlo. Tenemos la certeza que los grandes empresarios van a entender que tienen que tributar más, porque sin ingresos no vamos a poder cambiar el país, y el país entonces sí se nos va a ir de las manos. Vamos a hacer el último intento por rescatarlo. Vamos a ver si ellos se entienden y apoyan. Entonces, reforma fiscal. Una reforma fiscal, definitivamente una reforma. La reorientación del gasto público también. Pero sabiendo que no tenemos recursos, tenemos que recurrir a la imaginación. Y vamos a tratar de encontrar apoyo con los países amigos, que estoy seguro los vamos a encontrar, con la cooperación internacional, redirigiendo la filosofía de la cooperación internacional para que venga orientada hacia esos sectores. Por ejemplo, un plan que tenemos, que lo vamos a implementar, es el hermanamiento municipal. Es decir, hay ayuntamientos en España, por ejemplo, que tienen todo el interés de un hermanamiento con un municipio pobre de Guatemala. Y ese hermanamiento es muy bueno, nos van a poder transferir tecnología, equipo que ya no usan, y ellos se sienten orgullosos de cooperar. Es una cooperación directa, que no pasa por fuentes del Estado donde puede haber corrupción.
No nos queda más, Glenda, que ante la ausencia de recurso financiero, vamos a tener que maximizar la imaginación. Al igual que la tierra, es un problema estructural, el del empleo, ¿verdad? Pero lo vamos a enfrentar. ¿Cómo combatir y cuál es el plan de WINAC? ¿Qué le dice usted a quienes han sido víctimas de extorsiones, a quienes viven en temor, en amenaza, las pandillas, la inseguridad? ¿Cuál es su plan? Ok. Nosotros estudiamos también eso, Glenda, y llegamos a la conclusión con los equipos de que hay dos tipos de delincuencia, ¿verdad? La delincuencia común y la delincuencia organizada. La delincuencia común se combate a través de desarrollo socioeconómico. Si usted lleva desarrollo socioeconómico a una comunidad, empleo para los jóvenes, prevención, es decir, pues. Pleno empleo para los jóvenes que viven ahí, buen sistema educativo, recursos para que tengan distracción y participar en deportes, por ejemplo, pero además usted implementa ahí una policía preventiva que se dedique a la prevención del delito como objetivo máximo, y una policía comunitaria como en Estados Unidos, usted y yo lo conocemos muy bien, eso va a funcionar mejor. Que las patrullas de policía que están en determinado municipio estén manejadas por elementos de la policía que nacieron en ese municipio, que la comunidad los conoce, sabe quiénes son los padres y los abuelos, y si esta gente es noble, en ellos podemos confiar, generar esa confianza entre las fuerzas de seguridad nuestras y las propias poblaciones, y no lo que ocurre ahora, que a la par suya se pone una patrulla y a usted le entra pavor, temor de lo que va a pasar. ¿Extorsiones? Ok, de la delincuencia común es más fácil combatirla. A través del desarrollo socioeconómico, educación, policía preventiva, eso es más fácil. El verdadero desafío lo tenemos con la delincuencia organizada. Ahí entran las extorsiones, ahí entra el narcotráfico, ahí entra el lavado de capitales, ahí entra migraciones de indocumentados, ahí entra destrucción de nuestros recursos naturales. Es toda una industria del crimen organizado. Eso sí es muy serio, Glenda. Ahí es donde vamos a necesitar trabajar siempre de la mano con la cooperación internacional. Estados Unidos es la primera potencia del mundo, pero Estados Unidos no puede resolver sus problemas si no tiene socios inmediatos como México o Europa para combatir el crimen internamente, ¿no? Porque las mafias son globales. Entonces vamos a necesitar la presencia, por ejemplo, de instancias que nos apoyen para combatir el crimen organizado. Las Estados Unidos, ¿cómo ve usted el rol que ha cumplido Estados Unidos en apoyar las distintas instituciones? ¿Cómo ve el apoyo de las Naciones Unidas a través de la CICIG? Lo que sucedió con la CICIG, la salida de la CICIG, ¿cómo lo ve usted? Voy a tomarme unos minutitos para comentarle una anécdota, Linda. Yo creo que a veces hay buenas intenciones, ¿verdad? Pero desgraciadamente no se cumplen. Recuerdo una anécdota, pues es una fábula, ¿no? De dos monitos que van por la selva. El monito macho toma un pescadito de un arroyo y se sube a un árbol con él. Y la monita le dice, mira lo que estás haciendo con el pescadito, eso no es justo. Y le dice, no, yo lo estoy salvando de que se muera ahogado. Es decir, a veces las intenciones son buenas, pero los medios son equivocados. Yo estoy convencido de que las intenciones del gobierno de Estados Unidos, las intenciones de la cooperación europea, las intenciones de las Naciones Unidas han sido muy buenas, pero equivocadas. Porque lo que manda, volvemos al inicio de la charla, son los hechos, Glenda. Cuando estaba embajador en Israel, varias veces tuve el privilegio de estar con Shimon Peres, presidente de Israel, y me sorprendió en una ocasión que me dijo, estábamos solos en Tel Aviv, y me dijo, mira Manuel, en una reunión, dicen que Israel es el portaaviones de Estados Unidos en el Medio Oriente, y sabes que no es así, me dijo. ¿Sabes qué es lo que queremos? A mí me sorprendió. Sí, señor Pérez, que los Estados Unidos se vayan de aquí, que nos dejen solos. Los palestinos son nuestros hermanos, nuestros primos. Ellos hablan hebreo y nosotros hablamos árabe. Ya hubiéramos resuelto eso hace mucho tiempo, pero vienen, quizás con buena intención, pero no entienden esta idiosincrasia. ¿Y en el caso de Guatemala? Exactamente igual. O sea, ¿usted quisiera que en un eventual gobierno suyo que saliera la participación? No. Que hubiera humildad en entender que todos los pueblos tienen sus particularidades, entendernos y comunicarnos. ¿Ha habido un irrespeto? Yo diría que sí, pero muchas veces también, Glenda, esto es producto de que como no hemos tenido gobiernos, la cooperación viene con un programa específico, pero el gobierno no lo atiende, no le importa, pasan los meses, y le dice, señor ministro, tenemos un deadline, es ahorita en junio, el 15, sí, pero, y lo van dejando. ¿Qué hace la cooperación? Tiene que imponer esos términos de referencia en los convenios. Pero ahí está la equivocación. Pero si encontrasen un gobierno que los atendiera, le dijeran, mire, está bien la propuesta, maravillosa, pero tenemos que hacer ajustes porque la idiosincrasia nuestra no va por aquí, es esto y caminaríamos juntos de la mano con la cooperación. ¿CICIG? En nuestro gobierno
vuelve y con más fuerza, definitivamente. Así ¿Con todo Iván Velázquez? Creemos que es conveniente y sano ya refrescar y hacer un cambio. Déjeme decir lo siguiente sobre CICIG. Aquí en este foro defendí muchísimas veces a CICIG. Creo que fue un excelente ejercicio para el país, nos permitió un avance significativo en la lucha contra la corrupción e incluso eso ha permitido que sectores como nosotros populares hoy podamos participar en elecciones, no lo podemos negar. Pero paralelamente el sistema de justicia no se fortaleció, Glenda. Ahí estuvo el problema, que tampoco era responsabilidad de CICIG. Era responsabilidad del gobierno, de las fuerzas fácticas, decir, bueno, pero fortalezcamos el sistema de justicia. La Corte, el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal, Ministerio de Gobernación. Pero ¿sabe qué hicieron? CICIG luchaba por investigar y los poderes fácticos bajo la mesa serruchando el proyecto para destruir el sistema de justicia. ¿No es acaso lo que pasó con Jimmy Morales? Que se ha encargado de destruir el sistema de justicia y atacar a la CICIG, y ahí están los resultados. ¿Por qué la impunidad se mantiene a un nivel tan alto? Porque la impunidad es el corazón, es el carburante, es la sangre de este modelo corrupto. Porque impunidad, fiscalización, financiamiento ilícito, inmunidad a través de los recursos legales que encuentran los políticos, es precisamente que los permite seguir operando. Bajo un eventual liderazgo suyo, ¿cuáles serían los pasos exactamente para combatir la corrupción? Bueno, la corrupción tiene dos grandes líneas, Glenda. Una es lo legal. Tenemos que fortalecer conjuntamente con el Congreso acciones punitivas más contundentes. Más contundentes. A través de mecanismos de transparencia que sí se pueden implementar, a partir de la calidad de los funcionarios que se tengan, pero paralelamente a ello, Glenda, que hay un elemento que no se considera, y es que hay una cultura de corrupción que sí aceptamos, es social. Y para dislocar esa cultura de corrupción, tenemos que implementar y favorecer una cultura de legalidad. Ahí entran dos cosas, Glenda, la educación y la moral. Cuando entendamos que bajo la educación, que bajo la moral, bajo un nuevo pacto social... ¿Y cuál es el mecanismo para hacer entender esto? A través de la educación. Tenemos que echar mano de todas las organizaciones de la sociedad civil, del sistema educativo nacional, del sistema educativo privado, de la ¿Una especie de campaña, dice usted? Pues que ya se hace en Naciones Unidas, la OSD, la Organización Internacional para el Desarrollo Económico, plantean precisamente de que hay que apuntalar todos aquellos programas desde los niños, desde los jóvenes, fomentando la lucha contra la corrupción a través de procesos educativos. Se trata, desmantelemos la cultura de la corrupción, e implementemos la cultura de la legalidad. Es cuestión de cultura, es cuestión de cultura. Son dos elementos, es decir, lo vemos desde el aspecto puramente legal, punitivo, pero también desde el aspecto puramente moral. Son dos aspectos que tienen que estar unidos, si no, no vamos a lograr combatirla. Yo le puedo asegurar, ya lo estamos teniendo con todos los candidatos del partido, que se les ha insistido, aun cuando sabemos que todos ellos son gente transparente, que no vamos nosotros a permitir ningún acto de corrupción. Empezando por el presidente de la República, por la vicepresidenta de la República y por los principales mandos. No puede haber márgenes a que en nuestro gobierno exista la corrupción. ¿Cómo ve Manuel Villacorta, candidato del partido WINAC, la situación de Thelma Aldana, candidata del partido Semilla, que en este momento que estamos grabando esta entrevista está en El Salvador? Si ingresa al país, pues podría ser detenida, hay supuestos cargos contra ella. ¿Qué piensa usted de la situación de Thelma Aldana? Nosotros, desde el movimiento político WINAC, Glenda, somos muy respetuosos del Estado de Derecho. Somos respetuosos del debido proceso. Somos respetuosos de la presunción de inocencia. Ella debe enfrentar los procesos como hizo que otras personas los enfrentaran. Si ella no incumplió, si ella no cometió delitos, va a salir muy bien librada. Es decir... ¿Hay transparencia en la justicia para ella? ¿Habría? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Guatemala es un país muy tutelado, incluso por la cooperación internacional, por gobiernos fuertes de Europa, Estados Unidos. Creo que sí podría ella enfrentar ese proceso. Si yo hubiese estado en su lugar, le digo, entro al país, que me detengan y que me envíen a una cárcel. Lejos de eso, ¿qué está pasando en Venezuela con Guaidó, Glenda? Lejos de eso, ese candidato generó mucho más simpatía. Él se pudo haber quedado fuera y regresó, corriéndose los riesgos. Pues yo creo que esa había sido la fórmula, enfrentar a las acusaciones con la conciencia de que si no cometió ningún delito, va a salir bien librada. Es más, en este momento ella debería priorizar su dignidad, su calidad
digamos, su transparencia antes que el proceso electoral. Si yo regreso a Guatemala... Para usted sí habría garantías para ella. Yo creo que sí, yo creo que sí las habría. Queremos hablar de otro tema que está en este momento sobre el tapete aquí en Guatemala, y es este acuerdo con la Ley de Reconciliación Nacional que pretende una amnistía total para las personas culpables y señaladas de delitos contra la humanidad durante el conflicto armado. ¿Usted qué piensa de esto? Esta ley, Glenda, es producto de los acuerdos de paz, ¿verdad? Firmados, el último acuerdo en 1996, un 29 de diciembre, y una serie de acuerdos que se hicieron, y ahí precisamente tenía que surgir una ley de reconciliación para que el país pudiera caminar ya por las sendas de la paz. Los acuerdos de paz fueron escondidos, particularmente derechos de identidad de los pueblos indígenas, desarrollo socioeconómico de las poblaciones pobres, fueron escondidos y nunca más se volvió a saber de ellos. Ahí creo yo que la ley de reconciliación, si bien no fue una ley que llenase los objetivos básicos del humanismo, del respeto universal a los derechos humanos, pues en algo funcionó. Y era, si hubo en Guatemala 650 masacres, si en Guatemala hubo más de 200,000 muertos, 50,000 desaparecidos, decenas de miles de viudas, huérfanos, que eso no se puede negar tampoco, hay pruebas testimoniales de eso, pues se tenía que hacer un resarcimiento hacia ellos. Ellos no estaban provocando ningún daño, no tenían nada que ver con ese conflicto. La ley de reconciliación trató entonces de que evidentemente llegáramos a ese nivel de paz, pero eso no inhibía a que hubiera juicios frente a aquellas violaciones de lesa humanidad como las hubo en Guatemala. Tenía que juzgarse a los que lo provocaron. ¿Acaso no lo hizo Israel con los alemanes por el Holocausto? Y lo han hecho estos pueblos. ¿Por qué Guatemala no lo iba a hacer? Si no lo hacemos, si no se hace justicia, dentro de 10 años volvemos a lo mismo. Vas a tener caciques, como ya está ocurriendo, con toda la autonomía operativa en el país, haciendo lo que quieren, y cuando quieren hacen una masacre. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? Bueno, lo que ha pasado es que el gobierno, a través de estos modelos de corrupción que se manejan, trató de terminar de alterar esa ley, dándole una virtual amnistía a todos los que estuvieron vinculados con eso. Y eso no lo aceptamos. Nosotros no aceptamos que aquellos que provocaron las masacres, por ejemplo, las violaciones más aberrantes a los derechos humanos, matando mujeres embarazadas, a niños, queden con impunidad. No lo aceptamos y no lo vamos a aceptar. Entonces estamos en contra de esa ley que está tratando de transformar el organismo judicial para legalizar en una forma descarada y abierta la impunidad en Guatemala. Tiene que haber justicia. No estamos a favor incluso de esos cambios. Pues aceptamos la ley como está. No era lo que se esperaba para un pueblo golpeado, pero por lo menos ya garantizaba algún nivel de reconciliación y de reconocimiento hacia las víctimas. Pero con ese intento que se está promoviendo desde la impunidad, desde la corrupción de este Congreso, que lo califico como el peor Congreso de la historia de nuestro país, estamos totalmente en contra. ¿Cuál es la postura de WINAC, cuál es la postura de Manuel Villacorta respecto a temas que son polémicos en todas las elecciones, de en todos los procesos electorales de todos los países, el aborto y el matrimonio igualitario? Ok. Concretamente, yo y mi partido estamos totalmente opuestos al aborto. Totalmente opuestos al aborto. No lo vemos como una práctica que se pueda apuntalar, jamás. Solo consideramos que pueda considerarse el aborto terapéutico cuando médicos verdaderamente especialistas y conocedores en la materia certifican por escrito que el riesgo de que la madre muera al momento de tener un parto es inminente, y máxime si la madre tiene más hijos. Creemos que en ese caso pues ya es una decisión familiar que queda a discreción de las familias, pero que podría incluso justificar un aborto salvando a la madre y a los hijos que tiene. La otra excepción, Glenda, es el caso de las violaciones, que en Guatemala es una práctica consuetudinaria, atroz. La víctima tendría el derecho a evaluar si prosigue o interrumpe ese embarazo, por lo que ocurrió. Sí, estamos en contra totalmente de eso. En el tema de la segunda pregunta era, perdón, sobre el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario. Creemos que Guatemala no está preparada todavía para legalizar el matrimonio igualitario. Pero sí tenemos que hacer una observación sobre eso, Glenda. Nosotros no hacemos diferenciación y tenemos un movimiento de diversidad sexual, y lo digo con mucho orgullo, también dentro del partido. Nosotros no hacemos diferenciaciones de las personas por la etnia, por la posición socioeconómica, ni siquiera por la línea ideológica, porque nos basamos en el principio de Krishnamurti,
En el mundo no hay negros ni blancos, ni ricos ni pobres, ni izquierda ni derecha. En el mundo solo hay dos tipos de personas, los que construyen y los que destruyen. En media vez se respeten los derechos de los demás, creemos que deben respetarse los derechos individuales de cada quien y sus propias decisiones. La sociedad no está preparada todavía para dar un paso hacia eso, pero sí debo aclarar que creo que las personas tienen el derecho a que se reconozcan los derechos inherentes a, por ejemplo, una pareja que han vivido durante mucho tiempo y que eventualmente una de las dos pudiese fallecer. La otra podría tener el derecho a una pensión por viudez, por ejemplo, o la herencia de un patrimonio que entre ambos se construyó. Pero hay que ser claros, nuestra sociedad es muy conservadora y eventualmente no estamos todavía preparados para ese paso en Guatemala. Uno de los principales desafíos en Guatemala en este momento es la desnutrición crónica, las cifras respecto al hambre. ¿Cuál es el plan específico para combatir la desnutrición en Guatemala? La desnutrición es terrible, Glenda. El 70% de nuestros niños padece desnutrición. Dentro de ellos, fácilmente la mitad de desnutrición crónica severa. Se ha confirmado que si entre los primeros 4 años el niño no recibe una alimentación sana, necesaria, las lesiones óseas, musculares, neuronales son irreversibles. Brevemente le comento, invito a los televidentes a que lo hagan para que tengan una mayor precisión de lo que es la desnutrición. El doctor Mockenberg en Chile es una autoridad, hizo un experimento en un cuarto oscuro, ingresó a un niño bien alimentado de 5 años y le proyectó una lámpara muy fuerte en su cabeza, y lo que del otro lado pudo percibirse fue una silueta como un eclipse. Luego llevó a un niño muy pobre, de las áreas más pobres de Chile, e hizo lo mismo. Y lo que se vio fue que se encendió una especie de foco grisáceo. Es decir, no había constitución ósea en la cabeza del niño. Imagine usted que el 70% de nuestros niños estaban así. Es lo más humillante, entonces, lo más degradante. ¿qué hay que hacer? Bueno, tenemos que llevar, y lo vamos a hacer precisamente, un trabajo hacia las entrañas del pueblo, que es en donde más desnutrición hay. Evidentemente eso implica toda una integración. Nuestra visión siempre es holística e integral, Glenda. No solo es mejorar la alimentación en esas comunidades, dotarlos con programas sociales tanto asistencialistas como productividad. Paralelamente a ello se tiene que trabajar con otros ministerios, el tema de la infraestructura para esas comunidades, por ejemplo, el tema del saneamiento, para que precisamente las condiciones de esa población sean muchísimo mejores, porque si solo los vamos a dotar de alimentos, pero las aguas residuales están a flor de tierra, si no hay un centro médico, un puesto de salud cercano. ¿Y los recursos de dónde vendrían? Vamos a tener que echar mano del apoyo de la cooperación internacional. Afortunadamente, hoy la lucha contra el hambre en el mundo es prioridad de Naciones Unidas, de OMS, de OPS, de UNICEF. Creemos que vamos a conseguir los recursos para enfrentarla a través de una política pública decidida. Es una de nuestras obsesiones. El primer elemento de nuestro gobierno, que es un plan 2020-13, son 13 planes, pero hay 4, diríamos, elementos piramidales superiores. El primero es una política de desarrollo socioeconómico oriental, combate a la pobreza. Esa es nuestra obsesión. Bien. ¿Cuál es el principal compromiso de Manuel Villacorta del partido WINAC? De esto vamos a hablar en un momento en nuestro último bloque en esta entrevista. Ya regresamos. El 80% de la población está en pobreza. La clase media virtualmente ya desapareció. Nuestra población está muy afligida, está muy lastimada. Hay demasiada pobreza. Estamos por terminar esta entrevista y queremos saber, ¿cuál es un compromiso? ¿Cuál es su principal compromiso como candidato presidencial del partido WINAC, Manuel Villacorta? Trabajar por los pobres. Nuestra obsesión es trabajar por los pobres. El 80% de la población está en pobreza. La clase media virtualmente ya desapareció. Nuestra población está muy afligida, está muy lastimada. Hay demasiada pobreza. Usted lo sabe muy bien. El Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, universidades prestigiosas, ya certificaron que viene una época de recesión económica mundial muy fuerte, fuertísima. La economía china está cayendo, ya dejó de crecer la economía de los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿y dónde está Guatemala en ese contexto? ¿Qué autoridades monetarias, qué centros empresariales de impacto en este país están tomando eso como una prioridad? Ninguno. Nuestra preocupación es la pobreza. Es lo principal hacia lo que vamos a apuntar, el combate a la pobreza. Luego vienen elementos fundamentales, educación, el tema de la infraestructura, el tema de las inversiones, preservación de recursos naturales, todo está integrado.
pero el combate humano que nos urge, porque no es un problema puramente numérico, sino humano, es combatir la pobreza. ¿Por qué finalmente deben los guatemaltecos votar por usted? No votan por mí. Un eslogan que tenemos en el partido es vota por ti, vota WINAC. Y es porque somos un equipo. Somos un equipo y viera qué placer siento, Glenda, cuando escucho las exposiciones del vicepresidente. Cuando escucho las exposiciones de los candidatos a diputados, o los jóvenes que están siendo candidatos a alcaldes, por ejemplo. Ese dominio de los problemas nacionales, ese dominio para plantear soluciones, porque nos hemos preparado, es que hemos trabajado mucho. El WINAC está creciendo en el interior sin que la gente de las áreas urbanas lo perciba, pero estamos creciendo mucho porque estamos hablando con la verdad. Yo estoy seguro que esa garantía primordial está sustentada en la calidad humana del liderazgo del movimiento político WINAC. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Hemos querido dar espacio, como lo estamos haciendo, a los candidatos presidenciales en esta contienda. Hoy nuestro invitado es el representante del partido WINAC, Manuel Villacorta. Muchísimas gracias. A usted, Glenda, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Soy Glenda Umaña, que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos el próximo domingo. ¿Cuáles fueron esos pasos para lograr calmar un poco lo que es la violencia, apaciguar la violencia en Haití en el momento en que usted tuvo ese liderazgo por parte de las Naciones Unidas? ¿Y qué exactamente, cómo se aplicaría a Guatemala, digamos, ese tipo de procedimiento? Número uno. Yo creo que el Estado tiene todo el derecho de usar la fuerza de manera racional. Guatemala está pasando por un momento de crisis en el tema de la inseguridad ciudadana y no estamos utilizando todos los recursos que debieran estar a nuestra disposición para enfrentar ese flagelo.